Y quiero compartir con todos ustedes aquí en el libro de Jonás. Uno de los profetas menores. Voy a compartir la palabra de Dios, que sin duda, cuando Dios nos habla, primeramente lo ministra a uno también. Y en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice de esta manera: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta es la palabra que vamos a comenzar a compartir hoy con todos ustedes. Si bien pareciera que la profecía que tenía que soltar Jonás no era muy extensiva, sino como una simple oración. Bueno, no era tan simple, ya que era una expresión en cuanto envolvía un juicio de Dios para Nínive. Jonás solamente tenía que ir y decir esto de parte de Dios, que Nínive en 40 días sería totalmente destruida. Quizás esperó toda la vida Jonás para que el Señor lo usara. Quizás esperó toda la vida para que algún día le dijesen: hoy es tu día de tu promoción. Hoy vas a debutar con una palabra profética. ¿Cuántos de nosotros los profetas hemos esperado que en algún momento que nos digan: vamos, no vamos, vamos? Venga, suelta una palabra. Y ahí soltamos la palabra que el Señor había puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Seguramente que Jonás ya había nacido con ese oficio profético, pero tuvo que esperar toda la vida. ¿Para qué? Para que un día Dios lo llamara y le dijera: Jonás, vas a ir a entregar la palabra de juicio a Nínive. Y solamente le vas a decir a los habitantes de Nínive que dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Sabe lo que hizo Jonás? Dijo: yo no quiero. Yo no voy. ¿Cómo? No, yo no voy. Y dice el capítulo 1 de este mismo libro que queremos compartir en esta hermosa tarde. Dice de esta manera, capítulo 1, versículo 2. Levántate, le dice Dios, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, para huir de la presencia de Dios, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, diga lejos, de la presencia de Dios. Y hoy compartíamos esta palabra y hay una palabra escrita que dice: ¿dónde se ocultará el hombre que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra? Parece que había una experiencia personal que Jonás tenía que ser tratado por Dios. Esperar toda la vida para que Dios lo usara. Esperar que la palabra profética marcara generaciones. Y cuando está a punto de soltarla, Dios le indica, le da las instrucciones cuál es la palabra. Y él cuestiona la palabra, pesa la palabra, mide la palabra y dice: no, Señor, esta palabra de juicio no. Y se levantó. Usted sabe que levantarse es una acción natural, física, pero también es una actitud espiritual y una acción espiritual. Nos podemos levantar de situaciones de muerte, nos podemos levantar de situaciones de limitaciones, de atacados en cuanto a una salud, atacados a la economía. Nos podemos levantar de muchas maneras, pero en este caso me sorprende la actitud de Jonás, que se levantó para huir.
se levantó para decir, no, Señor, yo me voy a Tarsis. Y aún más voy a comprar el boleto para irme muy lejos, que Dios no me encuentre. ¿Cuántos están huyendo hoy de la presencia de Dios? Por diferentes razones, por razones personales, que no han arreglado cuentas con Dios, que no quieren obedecer a Dios, que no quieren cumplir con su llamado, que no quieren cumplir con un mandato de Dios. En cuanto a Jonás, el mandato era una palabra profética. Vaya y entregue la palabra profética. ¿Cuántas veces habrá dicho Jonás, Señor, lo que tú me digas yo lo voy a hacer? Señor, mándame aquí, allí, si este no va yo voy. Mentira. Cuando le tocó dijo que no. Aún más, se levantó para desobedecer. En esta noche, si te vas a levantar, sea para declarar la palabra de Dios. En esta noche, si te vas a levantar, sea para ser obediente delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa noche? ¡Aleluya! Pero este no era el caso de Jonás. Jonás, como dicen los chicos, ni ahí quería ir a Nínive. Ni ahí. Y dice el versículo 4, una de las cosas que dice a mí, lejos de la presencia de Dios. Vio que hay gente que tiene, que quiere estar, pero lejos de la casa de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos, pero muy lejos. No hay lugar donde podamos escondernos de Dios. No hay lugar donde podamos estar lejos. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. En todos los rincones del mundo y de la tierra, allí está Dios, para tratar con cada hombre y con cada mujer. Hay personas que dicen que han vivido la vida sin tener una experiencia con Dios, sin sentir su llamado, sin sentir una caricia, pero ¿sabe qué? Dios nunca estuvo ausente. Dios siempre estuvo presente, solo que no lo vistes, no lo escuchaste, porque Dios no solamente habla con una voz audible, Él habla, como decíamos en estos días, en las bellezas naturales que nos muestra. Vemos en esa simplicidad, imponencia maravillosa, a Dios mismo embellecer. Y es allí, en ese silencio y en esa tranquilidad, es donde Dios nos habla. Dios siempre nos habla. Dios siempre te habló. Nada más que no pusiste cuidado, no escuchaste. Y quisiste irte muy, muy lejos. ¿Sabe qué? Nadie puede huir de Dios. Y aquí va a enfocar el llamado, porque enfoca el llamado la palabra, porque le está hablando a un hombre con llamado, a un hombre que sabía quién era, que sabía para qué nació, que sabía para qué eran sus labios, sus lenguas, su boca, su palabra. Sabía, pero no quería. Y cuando no quiere, ¿qué viene? El trato. Y dice la palabra del Señor, el versículo 4 del mismo capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Vio que eso solamente se ve en las películas? ¿Alguna vez usted ha estado en medio del mar y cuando la barquita y va y viene una ola y ¡pa! Viene la otra y parece que se va a partir, ¿vio? Pero no se parte. Bueno, ¿sabe qué? Jonás la vivió en vivo y en directo por causa de no prestar atención a Dios y de no obedecerle. Parecía que en medio del mar aquella barca se partía en dos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que habían en las naves, porque pensaron que era sobrepeso, para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Se había puesto a dormir. Dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por qué causa y de quién y por quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó, ¿en quién? En Jonás. Allí estaba la barquita. Imagínense la barquita, la sola, la barquita iba y venía. ¿Usted se imagina lo que debe ser el estómago? Pero ¿sabe qué? Jonás estaba plácido, durmiendo abajo. Y dice que mientras los marineros, el capitán, trataban de ordenar el asunto y trataban de sacar los enseres, la carga que pudiesen ellos pensar que estaba muy pesada aquella barca, la trataron de sacar. Y trataron de alguna manera cada uno, porque eran diferentes culturas, porque a este profeta lo mandaron a profetizar lejos de su tierra, y en esa tierra no era tierra de Israel. Cada uno tenía a su Dios, cada uno clamó a su Dios de la forma en que lo sabía hacer, cada uno lo hizo, pero ¿sabe qué? No pasó nada. Y se baja el capitán de la barca, o del barco, o se baja, no sé cómo sería de tan grande el asunto, pero una cosa era que estaban allí en el mar. Y lo encuentran. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y lo despiertan. Vamos, dormilón, ¿qué te está pasando? Vamos, estamos en peligro. La barca está a punto de hundirse. La vida de todos nosotros está a punto de perecer. Cada uno hemos clamado al Dios que tenemos. ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo ahí? Sabe que cuando tú te desenfocas, sabe que cuando tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, sabe que cuando recae una desobediencia sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza, todo lo que está a nuestro alrededor está en peligro. Todo lo que está a nuestro alrededor está a punto de destruirse. Esta palabra nos enseña que cada uno clamó a su Dios, pero el Dios de Jonás marcó la diferencia. Cada uno clamó como podía, cada uno pidió como podía, pero el Dios de Jonás era diferente a todos los demás dioses. ¿Sabes qué? Esto nos enseña que no podemos estar durmiendo cuando hay una situación delicada. No podemos estar bajo un espíritu de dormilón cuando es el momento de estar despierto, de estar velando. El Señor les enseñó a los discípulos: vamos, levántense, no han podido orar una hora. Llega el momento de ser crucificado y ustedes duermen. Hay momentos para dormir, hay momentos para comer, pero hay momentos para estar despierto, hay momentos para estar velando. La palabra dice del Señor, dice: orad y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente queriendo devorar. Aleluya. Quiere decir que tenemos que estar alerta, despierto, viendo momentos de peligro, momentos de intimidación, momentos en donde la barca se va a hundir, donde tu familia, donde tu nación, donde tu ciudad está en peligro y tú eres un profeta de Dios. Despiértate, aleluya, despierta tu voz profética, despierta tu intercesión, despierta tu llamado, aleluya, porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, es cuando el profeta se debe levantar, aleluya. Había que estar allí, era toda una situación. Y dice la palabra: entonces le dijeron ellos, el versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? A ver qué dice. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Lo empezaron a preguntar una por una para ir al asunto, para ir al fondo del asunto, de la situación, porque ellos sabían que había una situación espiritual. Ellos sabían de que algo se había salido de la naturalidad y que habían entrado como en una guerra, como en una lucha, como en una situación que no era natural. Y por lo demás que clamaban a su Dios, nadie los escuchaba. Entonces entendían aquellos hombres que había una causa. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasan las cosas que pasan es por algo. Hay que ir al asunto. Y le dice el 9, y él respondió: yo soy hebreo
y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Ah, era hebreo. Le preguntaron, ¿cuál es tu oficio? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De qué nación perteneces? Porque todos nosotros, mientras tú dormías, hemos invocado a nuestros dioses y no nos han respondido. Queremos saber la causa de por qué estamos aquí. Ahora di, ¿quién eres? Y no tuvo otra que decir. No tuvo otra que revelar el origen, sus raíces. Al decir hebreo, se sabía, su Dios era Jehová de los ejércitos. Al decir, yo soy hebreo, se sabía que no era cualquiera que andaba vagando por ahí. Aún más, la pregunta fue puntual. Le dijeron, ¿cuál es tu oficio? Ahora pregúntese usted, ¿cuál es mi oficio? ¿Para qué fui llamado? ¿Qué estoy haciendo? No sea cosa que por mi causa esté poniendo en peligro mi familia, mi vida, la situación espiritual de mi casa, la situación de salud de mi casa, de mis seres queridos. No sea que por una actitud de desobediencia estoy poniendo en una situación de limitación de la economía en mi casa, mi familia, porque por algo vienen las cosas. Le indagaron y le preguntaron, sigue diciendo de esta manera, el 9, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más por causa de un profeta desobediente, por causa de un hombre que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando tú y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando estamos en lugares o en oficios instalados cómodamente, plácidamente, no haciendo lo que tenemos que hacer, sucede en esto. El mar se había embravecido, las cosas se ponen malas a nuestro alrededor, las cosas se ponen fuertes a nuestro alrededor, y ellos sabían que era porque huía de la presencia de Dios. Ellos sabían que Jonás estaba bajo una desobediencia, que Jonás tenía que hacer algo que Dios lo mandó. Y en vez de ir a Nínive se tomó el boleto y se fue a Tarsis. Y se produjo en el mundo espiritual y una connotación en el mundo natural. Y se movieron las cosas a tal punto que todo estaba en peligro por causa de un profeta desobediente. Eso nos pasa cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y enfocados en lo que tenemos que hacer. Dice que sacaron cosas del barco. Y dice que clamaban ellos a Dios. Y dice que trataron de llegar a la orilla para salvarse todos. Pero se dieron cuenta que había algo espiritual. Y dice que tuvieron que largarlo al agua. ¿Sabe qué? Que la situación es difícil, hace que nosotros nos larguen al agua. Al agua, vamos, al trato, al proceso, vaya. Cuesta, sí. No es fácil, no. Cuesta, pero es necesario. Porque solamente allí, cuando Jonás fue lanzado al agua, hubo bonanza. El mar se aquietó. La bravura del mar debe ser fuerte, ver el mar enfurecido, Debe ser fuerte, otra que Titanic, Cuando el mar golpea con furia, cuando Dios reclama cosas, cuando Dios toca a la puerta del corazón de un hombre para reclamar, cuando Dios toca a la puerta de la casa de un hombre, de una mujer de Dios para reclamarla, para reclamar la vida de ese hombre, de esa mujer con oficio, cuando Dios golpea a la puerta de una nación. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética o de juicio, de sentencia o de bendición que tiene que estar lanzada por una persona que Dios ha elegido. ¡Aleluya!
Es ese hombre, es esa mujer que Dios eligió para soltar esa palabra en un tiempo específico. Por eso que las cosas se ponen malas y se ponen bravas y decimos, ay Señor, estamos en la prueba, no en la desobediencia. Ay Señor, cuánta lucha del diablo, no, por tu causa viene lo que viene. Porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Porque te lanzaste en el camino de la desobediencia. Porque hay una nación, hay un pueblo, hay una familia que está esperando una palabra profética que se suelte de tus labios. ¿Y tú qué haces? Duermes. Aleluya. No, no estoy enojada, estoy predicando. Y dice que cuando fue lanzado Jonás, vino un gran pez, lo tragó. Algunos dicen que es una ballena, que era una ballena. Otros dicen que hay ciertos tiburones que en casos que se han conocido aún hasta el tiempo de hoy, y usted dirá, los tiburones se lo comen, pero a este no se lo comió, que pueden llegar a tragarse una persona y no comerlo, como en el caso de Jonás. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tenía que tratarlo 3 días. 3 días clamó. 3 días clamó gimiendo a su Dios. 3 días tuvo que reconocer que él era culpable. 3 días le vino el peso de la palabra profética, porque por la palabra Nínive sería condenada o salvada. No era cuestión del profeta, porque ¿sabe lo que hizo el profeta? Cuestionó a Dios, pensando y diciendo, ¿para qué voy a ir si Dios los va a perdonar? ¿Sabe qué? Que cuando Dios nos manda, no nos está pidiendo que nosotros midamos, cuestionemos la palabra. No se mide la palabra. En el tiempo de Jesús, los fariseos reprochaban la palabra de Jesús. Y hay gente que se acostumbra a colar la palabra. Te miden la palabra, te miden la predicación. Ellos no hacen nada ni nunca hicieron nada, pero a vos te miden. Toma vos. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos y preguntaban y decían, ¿y por qué tú tienes que perdonar? ¿Quién eres tú? Si tú no eres Dios. ¿Por qué perdonas pecado? ¿Por qué los sanas? ¿Por qué? Y Jonás se puso en el mismo nivel. Y por eso, por lo que había en su corazón, se fue a Tarsis. Y por lo que había en su corazón, que como profeta tenía que ser tratado. ¿Sabes qué? Que a todos Dios nos trata. Profeta, no profeta, apóstol, pastor, evangelista, maestro de la palabra, hermanos fieles del Señor, de la congregación, todos somos tratados. Porque Él mira el corazón. Aún mucho más. Cuando un hombre y una mujer de Dios va a ser usado, necesita Dios que entremos en esos tratos tan fuertes para que nuestro corazón sea amoldado a su diseño. Una de las cosas que me ha ministrado profundamente, porque esta palabra es para mí, que dice en el capítulo 2 del mismo libro de Jonás, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Es necesario los procesos, sí, porque vas a invocar a Dios. Son necesarios estar 3 días en el pez, sí, Jonás, porque lo vas a llamar, porque lo vas a reclamar, porque Él es ese Dios de amor. 3 días, y usted dice, pero ¿cómo pudo haber durado 3 días? Y dice el mismo versículo, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Sabe cuántas veces las situaciones difíciles de la vida no han llevado a clamar de esta manera, aunque nunca en la vida nos tragó un pez? Bueno, a mí tendría que ser una ballena, ¿no? Pero nunca, pues esas situaciones tan fuertes, para que Dios te hable, para reconocer quién es Dios. Porque aun cuando estaba en la barca y dijo, ¿por qué
Yo soy hebreo y mi Dios es creador de los cielos y de la tierra. Sí, pero todavía no había tratado el corazón del profeta. Todavía no se le había revelado a su corazón, a su vida. Todavía no entendía lo que tenía que entender. Y era necesario que pasara esas situaciones de soledad, de angustia, de Seol, de vacíos. Esos vacíos, ¿sabe qué? Nadie quiere estar en esos vacíos. No, nadie, pero son necesarios. A todos nos gusta que digan, wow, pero qué predicación, wow, cuántos enfermos se sanaron, wow, qué tremenda la palabra profética. Pero las situaciones fuertes de la vida, ¿sabe qué? Solo está Él y yo. Nadie más. Allí no existe el don de la profecía más linda del mundo. Allí está la palabra profética más segura y el Todopoderoso hablando a tu vida. Con esto no estoy reprochando a los profetas, por favor, yo soy profeta. Amén. Dice el 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Viste estas situaciones cuando no podés entender? Cuando hay situaciones donde pareciera que estás tan perturbado que no te entra una claridad, que no te recordás de algo que Dios te dijo. Así estaba Jonás en el Seol. Las algas le habían enredado en su cabeza, no podía tener paz, quería salir de adentro del pez. Hay veces que queremos salir ya de situaciones. Hay veces que hay redes que vienen a la cabeza, a la mente, y eso nos habla de pensamientos de frustración, pensamientos de fracaso, pensamientos de humillación, de degradación, pensamientos de todo lo que el infierno puede soltar. ¡Aleluya! Pero es necesario escuchar todo eso. ¿Sabes por qué? Porque la única voz que se va a levantar para levantarte es la voz de tu Dios. Esa voz que dice que podés salir de esa situación. Esa voz que dice sí, porque eres mi profeta, porque eres mi hija, porque eres mi hijo, porque te he llamado para ser un pastor, una pastora. Y es necesario que pases todo esto. Una de las cosas que dice aquí Jonás, dice el versículo, no lo estoy leyendo todo, el versículo 6 al terminar. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, amén. Y dice el 7 al terminar, y mi oración llegó hasta tu santo templo. La oración, ¿a dónde fuese? Dijo David, si yo hiciese mi cama en el Seol, allí tú estás. Eso significa, ¿sabe qué? En todos los tratos que Dios te mete, son las noches negras, los días negros. Las situaciones más allá son las camas del Seol. Para nosotros, el Seol existe y es otra cosa, claro está. Pero para nosotros son esas situaciones allá. Pero una de las cosas que la palabra me hablaba tan fuertemente y decía en capítulo 2, versos 9, mas yo con voz de alabanza, dijo Jonás, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación, dijo Jonás, viene de Jehová. Aleluya. En aquel momento difícil, en aquel momento donde todo lo rodeaba, en aquel momento de su espíritu, de su corazón salió lo verdadero, lo genuino, lo que estaba allí, la esencia de lo que era. Y pudo clamar a ese Dios y ese Dios lo escuchó desde su santo templo. Y ahí mismo vino la reacción y ahí mismo se acordó de lo que había prometido. Se acordó que un día había prometido que iba a ser un profeta. Se acordó que un día había prometido que iba a ir. ¡Aleluya! Eso hizo, ese pacto que hizo ahí fue lo que hizo posible que el pez abriera su boca y lo soltara. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todavía faltaba que la palabra profética llegara a Nínive. Aleluya. Por eso la situación que hoy esté viviendo no te va a matar. Aleluya. Porque todavía nos queda camino. ¿Para qué? Para soltar las mejores palabras proféticas que todavía no hemos soltado. Aleluya. Cuando prometas a Dios, no tardes en cumplir, como dice el libro de Eclesiastés, capítulos 5, 4 y 7. No tardes en cumplir, porque todo hemos prometido. Yo tenía 14 años,
jovencita, y le prometí a Dios servirle todos los días de mi vida. Yo no sabía que Dios me iba a elegir para este ministerio tan hermoso como el ministerio profético y el pastoral que podemos llevar a cabo acá en la ciudad de Neuquén. Pero para eso Dios tuvo que meterme en diferentes tratos, en diferentes situaciones para sacar lo mejor de mi corazón. ¿Sabe? Muchas veces criticamos a los siervos de Dios. Los otros días escuchaba una publicación de la pastora Ana Méndez, la profeta, perdón, Ana Méndez. Y ella decía de esta manera, que muchas veces en el Face la gente liviana, desubicada, comenta cada cosa ofendiendo, degradando a los siervos de Dios. Y decía la profeta Ana Méndez, cuidado, porque tú no sabes el trato que ha tenido ese siervo de Dios o esa sierva del Señor. Porque tú no sabes en lo que te estás metiendo cuando tú ofendes, agredes, cuando tú expones en evidencia de falsedad a un hombre o a una mujer de Dios. Cuidado, porque sabe que esa mujer, ese hombre de Dios que está ahí, pagó un precio que tú no pagaste. Y yo decía, esto es así. La gente por ahí tiene una libertad en las redes sociales y se desenfoca y da lugar y puertas abiertas al mismo infierno para decir lo que hay en su corazón. Porque todo lo malo que pueda salir en la boca de un cristiano es que eso está en tu corazón, hermano. Siempre estuvo, solamente esperó un momento para que las llamas del infierno salieran a la vista. Porque quien tiene la esencia de Dios sabe guardar el silencio, no cuestiona, aun cuando no sea tu visión o no estés de acuerdo de la forma que se ministran o se hagan las cosas. Hay un respeto, porque tiene que haber un respeto entre los siervos de Dios, entre nosotros, y el pueblo tiene que honrar a los siervos de Dios y tener cuidado de comentar, de escribir algo inadecuado. No sea cosa que Dios defienda a su siervo. Y esto no es una sentencia, que Dios defienda a su sierva como la profeta Ana Méndez. Cuidado, no podemos ofender así nomás. Y es verdad, cada uno tenemos el trato. Hace muchos años su pastora no era la mujer que soy hoy. Hoy me estoy convirtiendo en un roble. Y no sé porque si estoy media gruesita, ¿veo? Sea que sea un roble de acá adentro, no solamente porque estoy gordita. Ríase, es para reírse. Los dejo que se sonría. Ja, ja, ja. También a mí Dios me llamó y soltó sobre mi vida un ministerio. Y por muchos años, 15 años, yo viví en la soledad. Yo viví en la depresión. ¿Sí? Y usted dirá, ¿cómo una pastora va a vivir en la depresión? Sí, estaba depresiva. ¿Sabe por qué? Porque estaba mal ubicada. Abordé un ministerio que no era el mío. Yo no era evangelista. Y abordé el ministerio de mi esposo. Me hice un evangelista más. Entonces, cuando tú no estás desarrollando tu llamado, tu oficio, llega un momento en que tú eres problema, como Jonás. Y comienza una lucha interna porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y estaba muy enfocada en mi trabajo material. Trabajaba y trabajaba, trabajábamos junto a mi esposo. Él después tuvo que dejar por situaciones de una mayor responsabilidad en la obra, y yo quedé en esa empresa trabajando y ganaba buen dinero y me sentía cómoda y me sentía bien, pero tenía llamado. En una oportunidad viene un profeta de Chile, el pastor David Tillería, y el Señor, el profeta de Dios, perdón, y el Señor en su boca soltó una palabra. Y una de las cosas que me confrontó diciendo el profeta es esto: ¿por qué tú no haces lo que tienes que hacer? ¿Por qué tú no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Le digo, pastor, yo no puedo andar por ahí porque yo tengo un trabajo, tengo responsabilidades. Dios te va a quitar el trabajo. Pastor, no, yo no podría andar por ahí, yo tengo esposo, Dios te va a quitar tu esposo. No, pastor, tengo hijos, Dios te va a quitar tus hijos. Y parecía tan fuerte la palabra, pero Dios me estaba estableciendo en algo tan fuerte como es el llamado profético.
Y tuve que entender a los golpes. Y tuve que entender cuando entré al pez, al trato, llámelo pez en el caso de Jonás, llámelo desierto en el trato de Israel, llámelo la cueva en el trato de Elías, llámelo como lo llame. Yo no sé en qué trato está usted, pero yo lo estuve. Y en ese trato yo desperté mi llamado. ¿Sabe por qué? Porque la presión. Porque cuando tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, vas a destruir todo lo que está a tu lado. Todo se va a levantar embravecido, furioso el infierno y la situación. Una de las cosas que yo me acuerdo y que pido perdón al Señor, que tú puedes hacer que una empresa se funda, y en la empresa donde yo estaba se fundió. Perdón. Por causa de mi llamado. Por causa de mi llamado y de la desobediencia que yo tenía al no cumplirlo, yo me empecé a enfermar. Quíster en la garganta. Y no se sabe, pueden ser benigno, maligno. Perdí la voz durante 3 meses. Y pensé, ¿cómo no? La voz del infierno, te vas a morir de esto. Y me fui como Jonás. Oh Dios, de aquí, del pez, de la situación, escúchame. Voy a hacer lo que te prometí. Y Dios escuchó. Luego me vino una enfermedad al estómago. Tenía una cinturita así, eso es lo que extraño. La cinturita de avispa. Ahora de ballenita, pero para la gloria del Señor, bien. Sanita. Come lo que venga. Nada le cae mal a la pastora. Pero pasé mi trato, mi silencio, mis 3 días, lo pasé en silencio para despertar en la obediencia del llamado. Dios te está hablando hoy. Yo no lo preparé para ti, ¿eh? Yo no soy así, ¿eh? Soy una mujer que ministra en el Espíritu. Pero el Señor me dijo, cuando ministres hoy en el Espíritu, abre tu corazón y ministra con tu corazón a la gente. Yo le dije, pero Señor, corazón, emoción, ¿qué? Me dijo, no, abre tu corazón y cuenta de los tratos que yo he hecho contigo. Cuenta a la gente. Abre tu corazón. Que ellos vean que una vez su pastora fue desobediente. La profeta que está delante suyo, un día yo desobedecí a Dios. Me había instalado cómodamente a ser esposa y madre y a trabajar y a tener dinero y estaba todo bien. Y el barco y el mar se enfureció como Jonás. Y fui tragada por el pez en otras situaciones, claro está. Pero esa situación de sentirnos desesperados, en esa situación de sentir que todo se destruye, en esa situación de decirle a Dios, yo un día prometí servirte, yo un día prometí hacer esto y no lo estoy haciendo. La palabra nos habla en el libro de San Mateo capítulo 21 versos 28 de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice que le pide a uno de ellos, al mayor, y le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el mayor le dijo, sí, iré. Y después no fue. Y le dijo al menor, ve tú y trabaja en la viña. Y este dijo, sí, iré. Y no fue. El primero dijo, no, pero luego, dijo no, luego se arrepintió y fue. Y el más pequeño dijo, sí, voy a ir, pero no fue nada. ¿Y sabe lo que nos enseña esta palabra? Que los que tienen llamados no se quieren mover. Y aquellos que no lo tienen están desesperados para que le diga, ¿qué tengo que hacer?
¿Sabe qué en esta noche? Ame su llamado. Ame su oficio. La mies es mucha, dijo el Señor, pero malos obreros poco. Orad al Señor de la mies para que traiga obreros a su mies. Necesitamos muchos Jonás que declaren la palabra. Era tan cortita la frase que tenía que decir Jonás como la palabra profética. Por 40 días recorrió Nínive, diciendo solamente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Nada más, no nada más. Era eso. Para eso fue elegido en la eternidad de Dios. Ah, bueno, pero yo quiero ser como el profeta aquel. No. A usted lo eligió nada más que para eso. Diga eso. Más que suficiente. Va a marcar toda una generación y una nación. Solamente diga eso. Nada más. Muchos quieren parecerse a este, a aquel. No. Usted es como es. Solamente diga que dentro de 40 días Nínive será destruida. Nada más. Y dice que la ciudad de Nínive creyó. Ya había pasado por el trato el profeta. No era el mismo que desobediente, no. Tenía peso cuando profetizaba. Era Dios y el peso del trato del profeta. Todo trato te va a servir, aunque no lo quieras. Va a ser que cuando ministres con peso. Te hagas roble y no rama. Te hagas palmera, no higuera seca. Y predicó. Y Dios se arrepintió. Y aún Dios siguió tratando al profeta, porque termina el libro tan corto de Jonás tratando al profeta mal. Porque yo sabía que vos, Dios mío, te ibas a arrepentir. ¿Para qué vine a predicar 40 días? Y yo sabía. Cansado y queriéndose morir, se acostó. Y Dios hizo que en horas naciera una calabacera. Envió un gusano y se secó la calabacera que le daba sombra. Después envió Dios un viento solano tan fuerte que le agarró un dolor de cabeza al profeta. Y el profeta solo se quería morir. Y Dios seguía tratando al profeta por causa de su corazón. Yo no sé cómo te está tratando Dios. Con el pez, con la calabacera. Sea agradecido, Con el gusanito que se comió la calabacera. Con el viento que vino. Yo no sé con qué Dios te está tratando, pero podamos decir: gracias, Señor, porque este trato va a sacar lo mejor de mí. Porque el infierno quiere que saque lo peor, la esencia mala, y no hay esencia mala en nosotros. Está la esencia de la plenitud de Cristo. Termino con esto. Todos los siervos de Dios pasamos por un proceso. Todo sirve en la vida, aun cuando no lo queremos pasar. Yo me sané de mi garganta, sigo predicando la palabra. Yo me sané del estómago, sigo predicando la palabra. Y todos esos tratos hicieron de mí la profeta que yo soy. Yo tuve que estar en la soledad del pez, ¿sí? Y esperar ser escuchada por ese Dios poderoso. Quizás tú estás pasando una situación similar. Y ese pez se llame la situación de enfermedad, de familia, de economía. ¿Y sabe por qué estás pasando esto? Por causa de tu llamado. Por causa que no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Por causa que hay, como dice el libro de Romanos, que la creación misma gime a una y con dolores de parto para que los hijos de Dios y del reino se levanten a declarar la justicia de Dios. Porque hay una familia, no, tu Nínive puede ser tu casa, tu Nínive puede ser una familia, un compañero de trabajo, a alguien
que todavía no le has acercado la palabra. No siempre es lucha lo que pasamos o prueba. Son tratos y procesos de Dios por causa de ser desobedientes. En esta hermosa noche podamos todos ponernos en la obediencia de Dios. Dice que una chica llamada Esther se encontraba en palacio y su tío le había dicho: no digas quién eres, no digas que eres judía, todavía no lo digas, calla. Pero habrá un momento en que lo dirás. Y cuando Israel estuvo en peligro de ser exterminado y necesitaban de la ayuda adentro del reinado de palacio, Mardoqueo fue a buscar a Esther y le dijo: di quién eres, di quién eres, di quién eres. Aleluya, porque en la eternidad de Dios fuiste elegida. ¿Para qué? Para libertar a tu pueblo. Aleluya, en la eternidad de Dios hay algo en tu vida, hay algo en tu corazón. Hay una palabra, hay una enseñanza, hay una profecía que me va a bendecir a mí. Soltala, 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 soltala. Aleluya, porque tu ministerio, tu llamado, tus dones me bendicen. De igual manera, lo que yo soy en Dios. En esta hermosa noche damos gracias al Señor y todos juntos nos podamos poner bajo la obediencia de Dios para llevar a cabo el ministerio, el llamado que Dios ha escogido a cada uno, y en la diversidad del Espíritu nos usa. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Damos gracias al Señor y con fuertes palmas al Señor estamos despidiendo a los televidentes de Canal 6, Viento Recio. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.